A consecuencia de la invención de la agricultura se desarrollan ya desde la antigüedad una serie de sistemas agrarios bien diferenciados que por orden de menor a mayor complejidad son la agricultura de rozas, la agricultura de secano y la de regadío, cada una con sus características en términos de cultivos, de técnicas, de herramientas o de animales de labor utilizados. Empezando por la más sencilla, la agricultura de rozas. Rozar quiere decir retirar la vegetación existente para preparar la tierra para el cultivo. Otro sinónimo es roturar, una palabra que volveremos a ver en la asignatura. Pues bien, la agricultura de rozas es un sistema itinerante que exige desplazamientos de la población a medida que se va agotando la fertilidad del suelo que se ha utilizado. Los útiles son sumamente rudimentarios, normalmente azadas o palos cavadores, y el suelo se va agotando en cada ciclo, lo que exige un desplazamiento de la población. La forma de realizar la roza o la roturación normalmente es la tala de la cubierta vegetal y posteriormente su quemado para que la ceniza proporcione una forma de abonado. Es una forma de agricultura relativamente productiva, pero que exige grandes superficies de terreno para poder cultivar. El segundo sistema, que va a perdurar durante muchos siglos, es la agricultura de secano. La agricultura de secano se basa en el aprovechamiento del agua de la lluvia, de las precipitaciones, para reponer la fertilidad del suelo. No tiene otro aporte hídrico más allá del que dispensa las precipitaciones, y también utiliza dos sistemas para reponer la fertilidad. El primero es el abonado, el aprovechamiento de los excrementos de los animales para cubrir la tierra y de esa forma recuperar nutrientes, y el segundo es el barbecho, que consiste en el descanso, dejar la tierra descansar un periodo entre cultivo y cultivo. Normalmente la combinación de periodos de cultivo y de periodos de barbecho constituye lo que llamamos sistemas de rotación, y el más primitivo y más abundante ya desde la antigüedad es la rotación bienal o de año y vez. Un año se cultiva la parcela y al año siguiente se deja en barbecho sin cultivar, normalmente para que también puedan entrar los animales a abonarla con sus deposiciones. Por último, la agricultura de regadío constituye el modelo más productivo de las agriculturas de la antigüedad. Corresponde a zonas de climas cálidos y en las cuales los cursos de los grandes ríos, en concreto de los ríos Tigris y Éufrates en Mesopotamia y del Nilo en Egipto, permiten, mediante la inundación de las vegas en las épocas de crecido, que se extiendan una serie de limos o de lodos que sirven para fertilizar la tierra. No obstante, la agricultura de inundación y el regadío en general requiere la existencia de obras públicas en forma de canales o acequias o de presas que exigen cierta coordinación por parte de una autoridad más o menos respetada por todos los cultivadores. Esto hace que venga asociada a estructuras políticas centralizadas y además incorpora ya novedades como el arado o el uso de animales de tiro, fundamentalmente bovinos y en algún caso équidos a partir de un determinado momento. Estas agriculturas de regadío de inundación darán paso a lo que llamamos las civilizaciones hidráulicas de la antigüedad, que se caracterizan por poseer estas agriculturas productivas y generar gracias a ello núcleos urbanos, pequeñas ciudades o pueblos de cierto tamaño, en los cuales ya empieza a experimentarse una división del trabajo con la aparición de
artesanos, comerciantes especializados que ya no trabajan directamente la tierra gracias a la existencia de excedentes de ciertas dimensiones, pero también de castas sacerdotales o de ejércitos que permitirán a estas sociedades convertirse en su caso, en imperios territoriales con el uso de la guerra como fuente de recursos, de botín y de esclavos para la prosperidad económica. En el caso de la civilización mesopotámica hay que destacar además que esta centralización y esta división del trabajo llevó al desarrollo de un tipo de anotación, de escritura, por primera vez en la historia de la humanidad, hacia el 3300 antes de nuestra era, que es lo que conocemos como escritura cuneiforme, porque se produce con inscripciones en forma de cuñas. Solo más tarde, con los fenicios, se desarrollará una escritura alfabética en Fenicia que posteriormente dará lugar al alfabeto griego. Otros modelos de desarrollo en la antigüedad, en el primer milenio antes de nuestra era ya, se pueden agrupar en tres grandes categorías. Por un lado, las civilizaciones comerciales, ciudades-estado dedicadas al menos en buena parte a la actividad de los intercambios. En segundo lugar, los pueblos nómadas, pastores, guerreros, cazadores-recolectores, en algún caso, que viven en las lindes de las civilizaciones urbanas agrarias. Y, por último, los imperios territoriales que constituyen la culminación de estas civilizaciones agrarias. Empecemos por las civilizaciones comerciales que se dan ya en el primer milenio antes de nuestra era, que habían desarrollado las herramientas necesarias para el desarrollo comercial. Por un lado, la domesticación de animales de carga para el transporte terrestre, sobre todo equinos y camellos, las técnicas de navegación, el uso de la vela y también la moneda, que surge en el siglo VII antes de nuestra era y que permite facilitar los intercambios y acumular la riqueza generada por estos. Lógicamente, para que existiera comercio, lo que tenía que haber es una diferente dotación de recursos naturales y, en algunos casos, una especialización en manufacturas. Todo esto se da en muchos núcleos poblados del Mediterráneo y de otras zonas ya en el primer milenio antes de nuestra era. En el Mediterráneo van a destacar los fenicios y los griegos, cada uno con sus características, los fenicios más volcados hacia el comercio, hacia la explotación de metales, la venta de tintes, en concreto el tinte púrpura, que les daría fama en todo el Mediterráneo, y que se van a expandir en forma de colonias por todo el Mediterráneo, llevando consigo además un alfabeto de nuevo tipo, un alfabeto fonémico que estará llamado a tener una gran trascendencia. Los griegos, por su parte, tienen una base agraria muy importante, basada en los cultivos del trigo, la vid y el olivo, la llamada trilogía mediterránea, pero también en la artesanía y el comercio. Como vemos, estas civilizaciones comerciales pueden ser de dos tipos, o bien pueblos costeros que aprovechan las ventajas de la navegación y del intercambio entre puertos, y si no, también pueblos pastores nómadas que habitan en los márgenes de las civilizaciones agrarias, pero en zonas continentales, y que van trasladándose y en ocasiones llevando productos de un lugar a otro.
De hecho, estos pueblos nómadas son otra forma de organización, son tribus o, en su caso, agrupaciones más numerosas, lo que llamamos hordas de pastores y guerreros, a los que los griegos conocieron como bárbaros, que significa extranjero, o más literalmente el que balbucea, porque no hablaban debidamente el idioma griego. Estos pueblos nómadas viven al margen y en los márgenes de los grandes imperios y civilizaciones y tienen una organización social más primitiva e igualitaria. En todo caso, lo importante es que llamar la atención sobre la existencia de culturas que van a tener su importancia en la historia antigua, aunque no son tan conocidas como las grandes civilizaciones que nos dejaron restos arqueológicos y en algunos casos escritos y por tanto muchos más testimonios de su existencia y de su organización. Las relaciones de los pueblos nómadas con las civilizaciones agrarias eran complejas, a veces de coexistencia, de comercio, pero en ocasiones eran sometidos o esclavizados por los pueblos agrarios, aunque también podían ser aliados militares o fuerza de choque en los ejércitos de las civilizaciones agrarias. Los más importantes serán los hunos y los Xiongnu en China y ocuparán las grandes estepas del centro de Asia y llegando a expandirse hasta Europa. En cuanto a las características del Imperio Romano, haremos un somero repaso. Culmina en el siglo I de nuestra era, pero antes, desde el siglo antes de nuestra era ya se había configurado como un imperio de gran importancia, desde el siglo II hasta el siglo IV de nuestra era. Lo hace sobre tres pilares económicos que fundamentalmente son una agricultura especializada y comercializada, esto es importante, sobre todo basada en latifundios, aunque también existen pequeñas explotaciones cultivadas por pequeños propietarios, fundamentalmente encaminadas a la subsistencia. Sin embargo, los latifundios están pensados, diseñados para el comercio de sus excedentes de producción y trabajados con mano de obra esclava. Por tanto, una agricultura especializada como primer pilar. El segundo es un activo comercio que se basa en la división regional de la producción a lo largo de todo el Mediterráneo, con especializaciones diversas en cereales en el norte de África, en salazones o aceite en la península ibérica, y así sucesivamente, apoyada en el dominio del Mediterráneo, que es el espacio que permite la comunicación y el traslado de mercancías de forma masiva. Esto hace que, por ejemplo, una ciudad como Roma, que llega a alcanzar 1 millón de habitantes, pueda sostenerse gracias a la actividad comercial de todo el imperio. El tercer gran pilar de la economía romana es la esclavitud. En todos los sectores productivos, esclavos que proceden del botín de guerra, en algunos casos del comercio con otros pueblos o de la misma reproducción de la población esclavizada. Esto hace la importancia de la esclavitud que podamos hablar de un sistema esclavista en Roma, en la economía romana, y que va a tener consecuencias importantes en términos de innovación, de técnicas, ya que la existencia de una mano de obra muy barata y muy abundante hace que se eliminen los incentivos para la búsqueda de innovaciones técnicas ahorradoras de trabajo, lo cual dará lugar a cierto estancamiento tecnológico
después de una época de gran expansión. La decadencia de Roma comienza hacia el siglo II, comienza a manifestar síntomas con las tendencias a la manumisión, el fin de la expansión militar y el cristianismo, que hacen que los aportes de esclavos disminuyan notablemente y el modelo de crecimiento, por tanto, basado en la conquista y la esclavitud, se debilite. Esto dará lugar a la crisis del siglo III de nuestra era, que constituye un punto de inflexión muy importante en la historia de Roma y en general de la civilización occidental. La crisis del siglo III culminará con la desaparición del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y en ella confluyen, por un lado, el agotamiento del modelo esclavista, por otro, la crisis demográfica con la aparición de pestes y una crisis del Estado que pierde capacidad recaudatoria, que se ve obligado a devaluar la moneda, generando una inflación importante, y que como respuesta va a desarrollar modelos de intervención en la economía que acabarán generando más inconvenientes que ventajas. Entre estos modelos de intervención se encuentra la adscripción de los campesinos a la tierra, de tal forma que no pueden abandonar las tierras que están cultivando, el encuadramiento obligatorio de los artesanos también en colegia o una especie de gremios que les impiden también renunciar a sus oficios, el control del transporte y el abastecimiento por parte del Estado y, como máxima manifestación, el control de precios, que se concreta en el Edicto de Máximos de Diocleciano en el 301 de nuestra era. Todo ello, todos estos procesos de intervención, no consiguieron frenar la crisis y en algunos casos la agravaron. Como resultado de la crisis del siglo III, es decir, en el apartado de las consecuencias, se produce un deterioro de la seguridad, un deterioro del comercio y un retroceso muy sustancial de las economías urbanas, que hace que la actividad económica se repliegue a las villas o grandes explotaciones agrarias que tienden a ser autosuficientes en vez de a grandes ciudades que dependían para su prosperidad de un intenso comercio. En estas villas se producirá la aparición de lo que llamamos relaciones de patronazgo, que están en los inicios del sistema feudal que veremos en el próximo tema. El patronazgo básicamente consistía en que el campesino donaba sus tierras a un señor, a un dominus, que a su vez le cede el usufructo, el uso de estas tierras, a cambio de una renta, y que protege al campesino con su pequeña mesnada o ejército privado que proporciona protección en un momento en que el Estado se ha descompuesto y, por tanto, no es capaz de prestar sus servicios de protección. En este sentido, la tabla 2.4 nos presenta la situación en la descomposición del Imperio Romano, los cambios habidos antes del siglo III y la situación de llegada en el siglo IV, cambios que afectan fundamentalmente a la estructura económica. Como vemos, los grandes latifundios dejan paso a las grandes villas, trabajadas por colonos, no por esclavos. Las grandes ciudades dejan paso a economías muy ruralizadas y la actividad comercial deja paso a una economía basada en la autosubsistencia, en el autoconsumo. Esto en términos económicos. En términos políticos y jurídicos se producen también grandes cambios con la descomposición del Imperio Romano, con un poder centralizado que deja paso a una multiplicación de poderes locales en manos de estos dominus, de estos grandes propietarios,
con lo que ello conlleva de pérdida de seguridad jurídica, de pérdida de los derechos adquiridos ligados a la ciudadanía romana. Por último, hablaremos brevemente del Imperio Han en China, que tiene una cronología parecida al Imperio Romano, entre los siglos II antes de nuestra era y el siglo III de nuestra era, unas bases agrarias parecidas, un fuerte estado centralizado con un ejército poderoso y con dos diferencias grandes, como hemos señalado. Por un lado, se trata de un imperio de base continental, no marítima, y la ausencia de la esclavitud que tan importante es en la economía romana. En el caso de China son fundamentalmente las grandes explotaciones que son arrendadas en pequeñas parcelas a los campesinos, pero también la existencia de una multitud de pequeños campesinos que reciben del Estado lotes de tierra y aperos, herramientas para la labranza, a cambio de el pago de unos tributos, ya sean en especie, en dinero o en trabajo. Bien, este sistema genera en su época de esplendor un importante desarrollo técnico que permite un crecimiento demográfico igualmente importante, alcanzando los 60 millones de habitantes, y con un importante papel del Estado, tanto controlando la producción de bienes agrarios y controlando los precios de las herramientas, fundamentalmente metálicas, como por su papel en las obras públicas, algo similar a lo que ocurría en el Imperio Romano con las calzadas, los puertos, las ciudades, y en el caso chino se concreta en obras de ingeniería hidráulica, grandes canales y también en una obra defensiva como es la Gran Muralla China. Bien, el Imperio Han también da lugar a una economía urbana con base comercial y artesana y a una notable circulación monetaria ligada a un comercio interior y exterior potente. Por último, también como Roma, el Imperio Han se ve abocado a una crisis que surgirá en torno al siglo III y fundamentalmente impulsada por la presión de los pueblos del norte, pueblos nómadas, los Xiongnu, y esto provoca desplazamientos y migraciones hacia el sur que por un lado expanden el imperio, pero por otro lado acabarán generando problemas debido a los cambios en los sistemas de la herencia que hacen que comiencen a menudear los minifundios, el aumento de los gastos del Estado, el endeudamiento de los campesinos y, como siempre, malas cosechas, desbordamiento de ríos y pestes que dan lugar a agitación social y política que pusieron fin a la dinastía Han y abrieron paso a un periodo de fragmentación política similar al que se vivió en Europa con el fin del Imperio Romano.